Hola, en esta ocasión vamos a tratar un tema este que, que recién se publicó el decreto que se trata del nuevo subsidio al empleo, por así decirlo, que se publicó el 1 de mayo del 2024, ¿sí? Y se llama decreto que otorga el subsidio para el empleo y que entró en vigor el mismo día. Prácticamente es una actualización del subsidio porque el anterior, ¿verdad? Que se publicó, aquí lo menciona, el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, pues ya no tenía razón de ser porque ya el salario mínimo era más alto del, de los rangos que te... O sea, ya no recibías subsidio porque el salario mínimo ya era mucho mayor. Y ahorita te lo voy a demostrar con algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí está el decreto, ¿verdad? Está el considerando del por qué se decidió actualizar este tema del subsidio. Y aquí este, te hacen referencia que incluso se elimina. Se elimina el que se publicó el, el 11 de diciembre del 2013. Se va a sustituir por este. Entonces, aquí está todo lo que se consideró para poder emitir este decreto. Entonces, podemos leer algunos párrafos y obviamente lo vamos a ir comparando con algunos casos prácticos para irlos relacionando. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es muy corto el decreto, casi todo lo sombré para poderlo leer y dejar a un lado lo que no vamos a tratar, que en este caso, por ejemplo, el artículo tercero habla sobre el ajuste de la declaración del impuesto anual. Lo vamos a leer, pero no lo sombré porque los ejemplos que yo hice es sobre lo que puse en naranjado. Entonces, el artículo primero dice: los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo, fracción 1 de la ley del impuesto sobre la renta, podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto, en lugar del subsidio para el empleo que se refiere el artículo 10 del decreto, ¿verdad? Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2013. Bueno, ¿para quiénes aplican en este subsidio? Bueno, dice: se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores cuyos ingresos mensuales sirvan de base para calcular el ISR al mes de calendario que se trate, que no exceda de 9,081 pesos. ¿Sale? Entonces ahí está el primer límite. ¿A quiénes se los voy a aplicar? A quien no excedan de 9,081 pesos. Excepto por los percibidos por primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones. Bueno, eso ya lo sabemos que ahí no aplicamos subsidio. Entonces, ¿cuánto es el monto de ese subsidio? Es lo que valga la UMA en este año 2024, lo que valga esta UMA por el 11,82%. Como no especifica realmente un año, o sea, se deja así, se entiende que se toma el valor del 2024 y para el próximo año se va a tomar el valor del 2025 y así sucesivamente, a menos que saquen una modificación, ¿no? Mientras, 2024, la UMA de su valor mensual por 11,82%. Y dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo de los trabajadores, en términos del artículo 96. Hasta aquí lo vamos a dejar, después vamos a ir tocando los otros párrafos para irlos relacionando. Entonces, antes que nada, tengo que explicarte cómo se hacía el cálculo hasta lo que fue el 30 de abril del 2024. Mira, prácticamente en el 2024 ya no había aplicación de subsidio. Aquí te lo voy a mostrar. En un ejemplo de un trabajador 1,
vamos a considerar el salario mínimo general, ¿verdad? No voy a considerar en este caso, en estos ejemplos, los de la zona fronteriza. Estoy considerando el general, que en este caso vale 248 pesos, punto 93 centavos diario. Mensual serían 7,467 pesos con 90 centavos. Bueno, entonces, esta cantidad es lo mínimo que puede ganar un trabajador iniciando el 1 de enero del 2024, que es el monto de 7,467. Si tú checabas el subsidio mensual, ¿verdad?, que estaba en vigor hasta antes del 30 de abril, te puedes decir que puedes ver que para trabajadores que ganaban de 7,382 pesos en adelante, ya era cero. Por eso te comento que ya en 2024 ya no había aplicación de subsidio, ¿verdad? Entonces, si una persona con el salario mínimo ganaba 7,467, pues mira, caías en este rango y prácticamente ya no había aplicación de subsidio al empleo. Sin embargo, cuando tú a esta base de sueldo le aplicas la tarifa mensual del 2024, que es esta, tú haces tu procedimiento en donde aplicas tu límite inferior, la diferencia, le aplicas el porcentaje y le sumas la cuota fija, te da un ISR a retener, que en este caso con el salario mínimo tienes un ISR a retener de 495 pesos con 41 centavos. Pero ¿qué pasa? Aquí tampoco le retenías este impuesto. ¿Por qué? Porque el artículo 96, primer párrafo, te menciona lo siguiente: quienes hagan pagos a sus trabajadores están obligados a efectuar retenciones mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Sin embargo, también te comenta, no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Por lo tanto, a pesar de que ya con el salario mínimo existe retención, aquí te lo muestro, no, el patrón no te lo puede retener. ¿Por qué? Porque está en ley. Y este es el fundamento legal. ¿Sale? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que hasta antes de 30 de abril de 2024, con la mecánica, ¿verdad? Y en este año, sabiendo que ya no aplica el subsidio por el aumento del salario mínimo, ¿verdad?, tampoco le retengo ISR. ¿Sale? Entonces, así es como se trataba desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de abril. Entonces, ¿qué pasa ahora con el decreto? Con el decreto, el subsidio al empleo te menciona que a partir del 1 de mayo de 2024, ¿verdad?, tomas de base la UMA mensual. En este caso, la UMA mensual son 3,300 pesos con 53 centavos. El porcentaje que marca el decreto son 11.82% y el subsidio al empleo a entregar a personas cuyo salario no excedan de 9,081 pesos será de 390 pesos con 12 centavos. ¿Sale? Aquí puedes ver la primera diferencia. Mientras que antes había un rango, ¿verdad?, para otorgarte un subsidio, pues ya en este decreto se elimina. Ya no hay rangos. ¿Sale? Ya es simplemente el porcentaje sobre una base de la UMA mensual. ¿Sale? Entonces, y se va a aplicar para los trabajadores cuyo salario no exceda de 9,081. Pero como límite inferior también podemos decir que como un trabajador ya no puede ganar menos de 7,467, entonces el rango de aplicación del subsidio es entre 7,467 pesos con 90 centavos hasta 9,081 pesos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a quedar ahora la aplicación de este subsidio? Pues el mismo decreto te menciona, vamos a verlo. Dice, dicho subsidio para empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario. Es decir, si yo a este impuesto le calculo, a este sueldo mensual de 7,467 pesos, le calculo impuesto, le aplico la tarifa, me sale un impuesto a retener de 495.41.
Yo sé que como este trabajador gana el salario mínimo, no le tengo que retener, pero en el procedimiento le aplico el subsidio, que en este caso lo máximo que le puedo poner son 390.12 y tendría que pagar un ISR de 105 pesos. Ya te expliqué que por ley no le puedes retener a ese tipo de trabajadores que tienen ese ingreso. Perdón. Y el fundamento es el artículo 96. Bueno, pero ¿qué pasa si ese trabajador ya no gana el salario mínimo? Si yo le pongo 7.470 pesos, ya no gana el salario mínimo. Entonces su retención sería 495 pesos con 64 centavos y su subsidio de 390 y tendría que pagar este trabajador 105 pesos. En un segundo ejemplo, si ganara 9.081, que es lo máximo que yo le puedo aplicar el subsidio, serían 280 pesos lo que este trabajador tendría que pagar. Obviamente en un ejemplo 3, si este trabajador ya gana 9.100 por ejemplo, y yo quiero saber su ISR, aquí nada más voy a cambiar las celdas para que me haga el cálculo. Esta persona va a tener un ISR antes de subsidio de 672 pesos, ¿verdad? Pero de subsidio 0. ¿Por qué? Porque ya excede el límite, ¿no? Entonces, como tal, se le retienen los 672 pesos con 98 centavos. Bueno, ¿qué más dice el decreto? Dice, en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo mensual obtenido, conforme a este artículo, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a su cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna por concepto del subsidio para el empleo establecido en este artículo. ¿Qué pasaba antes? Cuando el ISR era menor al subsidio, esa diferencia se tenía que entregar al trabajador, ¿verdad? En efectivo. ¿Sí? Aquí ya lo elimina. Dice, no, o sea, cuando pase ese supuesto, que el ISR sea menor que el subsidio, dice, ya no se entregará cantidad alguna por concepto del subsidio para el empleo establecido en este artículo. Lo que significa que al ya no entregársele, ¿verdad? Subsidio en efectivo a los trabajadores, tampoco el patrón va a poder acreditar nada contra otros conceptos en donde podía disminuir ese pago de subsidio que le entregaba a los trabajadores. Te lo voy a explicar como era antes. Por ejemplo, en ejercicios anteriores, voy a tomar ahorita las mismas tablas, yo sé que son del 2024, pero para ejemplificar queda perfecto, no tengo que usar otras. Voy a usar estas y voy a simular ejercicios anteriores como se hacía. Por ejemplo, si el sueldo mensual de un trabajador eran 6.500, de ISR se le retenían 390 pesos y el subsidio, ¿verdad? Eran 253 pesos, te lo voy a demostrar. 6.500, yo me iba acá a mi tabla y le correspondía un subsidio mensual de 253 pesos. Aquí el ISR mensual era mayor al subsidio, entonces simplemente se le retenía al trabajador 136 pesos. Pero ¿qué pasaba si era al revés? Si ganaba este trabajador 5,000 pesos, se le retenían 286 pesos y se le otorgaba un subsidio de 325 pesos. Me iba yo aquí a la tabla, buscaba el rango de 5,000 y aquí están los 324 pesos. Aquí ya pasaba lo que lo que mencionaba el decreto antes. Decía, cuando el ISR sea menor al subsidio entregado, esa diferencia se le entregaba en efectivo al trabajador. Estos 38 pesos se los dabas, o sea, ISR 0, pero a cambio en tu recibo de nómina del lado izquierdo tenías subsidio al empleo entregado en efectivo al trabajador por 38 pesos.
Y ese pago que le hacía el patrón lo podía disminuir de saldos por pagar. Ejemplo, vamos a suponer que en el mes de mayo del 2021 tenías en total ISR por sueldos y salarios. Tenías que pagar 10,000 pesos. Pero en ese mes tú a varios trabajadores le diste subsidio al empleo en efectivo por esta diferencia. En la misma declaración tienes un concepto que se llama subsidio al empleo. Ahí vamos a suponer que tú entregaste como 1,000 pesos a los trabajadores. Entonces ya como diferencia pagabas esto. Es decir, lo que tú le pagabas a los trabajadores te lo podías disminuir de este concepto, por ejemplo. Si tú pagabas otro concepto de asimilados a salarios, también te lo podías disminuir. En fin, así es como funcionaba. ¿Qué pasa ahora? El mismo decreto te dice, ahora, cuando pase que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio, ya no vas a entregar cantidad alguna de subsidio al empleo, ¿sí? Ya no vas a hacer eso. Entonces, ¿cómo sería con el subsidio actual? De entrada vamos a hacer un ejemplo con un trabajador 2 con 7,470 pesos, es decir, arribita del salario mínimo, ¿sí? Aquí puedo ver que de ISR le voy a retener 495 pesos y de subsidio le voy a retener 390. Va a tener un ISR por pagar de 105 pesos. Aquí el decreto no aplica porque mi ISR sigue siendo mayor a mi subsidio. Acuérdate que yo no puedo pagarle menos a un trabajador de 7,467 pesos. Entonces, si yo me voy al límite de 9,081, veo que le retengo 670 pesos y le quito un subsidio de 390 y tiene un ISR de 280 pesos. Tampoco aplica lo que menciona este subsidio, que dice, en los casos en que el impuesto del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo a entregar, no se entregará cantidad alguna. Pero y es que ni siquiera sucede ese supuesto, ¿sí? O sea, yo me imagino que lo pusieron por si acaso, o por si por alguna razón tú le pagas otra cantidad, como en una nómina extraordinaria a un trabajador cierta cantidad, quizás ahí puedas aplicar o que resulte un ISR menor que el subsidio que le vayas a dar. Pero ya sería cuestión de tener casos específicos para saber si aplica o no aplica ese supuesto, que por lo que tú puedes ver aquí en una nómina ordinaria en donde tienes a todos tus trabajadores, no va a pasar nunca ese supuesto. Aquí lo puedes ver, ¿sí? Si yo me salgo ya del rango de los 9,081, pues ya no le voy a entregar subsidio. Entonces, dentro de estos rangos no va a suceder ese supuesto que dice el decreto, ¿verdad? Por lo tanto, pues no va a aplicar para nosotros, en este caso para todos aquellos que hagan una nómina, por ejemplo, mensual, ordinaria. Puedes ver que no va a pasar eso, ¿sale? Y bueno, vamos a seguir leyendo entonces lo que dice el decreto. Dice, quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82 entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días que corresponde al periodo de pago para determinar el monto del subsidio. Bueno, ahí he hecho yo este cuadrito en donde, a ver, aquí estábamos hablando de nómina mensual, ¿verdad? Pero sabemos que existen nóminas semanales con un periodo de pago de 7 días, nóminas quincenales con 15 días, catorcenales con 14 días, en fin. Entonces, ¿qué dice el decreto? Dice, tu base para determinar pagos menores a un mes vas a utilizar este procedimiento de tu UMA mensual del 2024, que son 3,300, aplicas el porcentaje del decreto, que es el 11.82%, y tu subsidio mensual sería de 390 pesos. Lo divides entre 30.4 y ese resultado lo vas a multiplicar por los días
del periodo de pago. En este caso, si yo tomo como base una nómina semanal, van a ser 7 días. Entonces, el subsidio que yo aplicaría semanalmente a los trabajadores sería de 89 pesos, 89.83 pesos. Si yo aplico la nómina quincenal, pues bueno, esto lo multiplico por 15 y me sale mi subsidio de 192 pesos. Si fuera por 14 días, aplicaría 179 pesos, ¿sale? Así es como más o menos tienes que hacerlo a partir del 1 de mayo del 2024. El tema relacionado al subsidio. Hasta aquí más o menos yo terminaría de ejemplificar, ¿verdad? Lo que es lo más importante. Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Para terminar el documento. Dice, cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador no podrá exceder al monto mensual máximo. Es decir, aunque tú le hagas pagos a tus trabajadores por periodos a un mes, eso no importa, ¿verdad? Vas a seguir manteniendo la misma base de subsidio mensual. Nunca vas a poder excederlo. Es lo que te dice aquí. Cuando los pagos de salario sean por periodos menores a un mes, eso no importa. Siempre vas a aplicar el mismo subsidio, ¿verdad? El máximo que te dice de una base de tuma mensual por el 11.82%. No va a cambiar aunque le hagas pagos menores a un mes. Después, quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición que comprendan 2 o más meses para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicarán la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor mensual de la UMA, por 11.82 por el número de meses que comprenda el pago. ¿Sale? Si tú a un trabajador le haces un pago en cierto periodo de tiempo, vamos a suponer que en mayo le haces un pago a un trabajador que correspondió a 2 meses, pues entonces para sacar el valor de subsidio tendrás que sacar tu valor mensual por 11.82 multiplicado por 2, en este caso que yo te estoy diciendo, ¿no? Y así dependiendo por cuántos periodos de pago abarque el monto que tú le pagaste. Ya por último dice, cuando los trabajadores presten servicios a más de un empleador, deben elegir antes de recibir el primer pago que le corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario que se trate al empleador que se les aplicará el subsidio. ¿Qué quiere decir? Hay personas que trabajan con uno o con dos empleadores, ¿no? Entonces el subsidio al empleo no se tiene que duplicar. O te lo aplica uno o te lo aplica otro. Aquí tú tienes que decidir quién te lo va a aplicar y lo deberás comunicar por escrito a los demás empleadores, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo trabajo para 2 empresas. Entonces yo le voy a decir a la primera empresa que ella me aplique el subsidio y por escrito le voy a decir al segundo patrón que ese subsidio ya me ha sido aplicado para que ellos ya no me lo apliquen, ya no me lo dupliquen, ¿ok? Eso ya estaba, esto no es nuevo, esto siempre ha sido así, ¿ok? Después, aquí ya este artículo 3 habla del impuesto anual. Te menciona que el impuesto anual se calculará restando del total de los ingresos obtenidos del año calendario por los conceptos señalados del primer párrafo, ¿verdad? El impuesto local, o sea, tu cálculo normal. Aquí el tema está en que en el caso de que el impuesto calculado conforme al artículo 552 sea mayor que la suma de las cantidades por concepto de subsidio al empleo mensual que le corresponde al trabajador, el retenedor considerará como impuesto a cargo el trabajador la diferencia. Vamos a suponer que en tu cálculo anual sales con un ISR a retener de 2,000 pesos. Y durante el año te aplicaron subsidio, entonces tú se los quitas, vamos a poner de esos 2,000 pesos, hay que restarle 1,000 pesos y la diferencia te da ISR por pagar 1,000 pesos. Eso es lo que el patrón tiene que considerar como diferencia a cargo. Dice, contra el impuesto que resulte a cargo se acreditará el impuesto de los pagos provisionales realizados en los términos del artículo 96. Es decir, primero aplicamos el subsidio que se nos entregó durante el año
Y si existe diferencia a cargo, puedo restarle los pagos provisionales realizados durante el año también. Y en la fracción 3 dice, en el caso de que el impuesto determinado sobre la renta sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de subsidio se haya entregado al trabajador, no habrá impuesto a cargo, ni se entregará cantidad por este concepto, ¿verdad?, de subsidio del empleo. Te lo vuelve a aclarar. Por ningún motivo, ya el patrón, si existe una diferencia, habiendo un ISR menor y un subsidio mayor, existe diferencia, ya por ningún motivo lo vas a entregar al trabajador. Y te lo especifica tanto en los pagos provisionales como en el impuesto anual. Y bueno, prácticamente eso es todo, ¿verdad? Lo que debes de saber para aplicar bien tus subsidios en caso que tengas trabajadores que tengan ese límite entre el salario mínimo general, ¿verdad?, mensual, y 9,081 pesos. Si tú tienes esos trabajadores, pues bueno, lo vas a aplicar así, ¿verdad? Y espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.